está en línea con nosotros a través de esta magnífica oportunidad que da la tecnología de poder contactarnos, saludarle y decirle, comentarle, profe querido, que está para gran parte de nuestro norte. Y la pregunta es esa: ¿quién fue el deán de la catedral Gregorio Funes? Porque hay muchos deanfunenses, profe, que creen que deán es un nombre como decir Carlos Funes, y en realidad un rango de la curia. ¿Quién fue deán Funes, profe querido? Buenas tardes. Hola Rudy, buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con los queridos amigos de toda tu audiencia, amplia audiencia. Sí, yo creo que fue muy afortunado que eligieran el nombre de Gregorio Funes para designarlo, que hoy una de las ciudades más importantes, que nació como una estación de ferrocarril, como bien lo dijiste. ¿Por qué digo que es muy afortunado? Porque Gregorio Funes, uno de los protagonistas de la historia, de los cordobeses, protagonistas de la historia argentina más importante. Y digo historia argentina, porque su presencia en esa primera hora patria fue muy importante. Dos palabras acerca de él. Como bien dijiste, deán era un cargo eclesiástico alto, ahí nomás, un escaloncito abajo del obispo. Él era el deán de la catedral, era rector de la Universidad de Córdoba, innovó los planes de estudio, un personaje muy activo en esa Córdoba, estamos hablando del año 1800, pero se metía en política. Él y su hermano Ambrosio Funes, dirigían un espacio político en aquella Córdoba, en aquella aldea de Córdoba. La cosa cambia rotundamente en 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, porque en Córdoba la Revolución de Mayo tuvo un episodio muy particular. La dirigencia, el gobernador, el obispo, los altos referentes de Córdoba, decidieron no sumarse a la revolución y por lo tanto desconocer o no acatar la Junta de Gobierno elegida en Buenos Aires. Claro. Entonces, uno de los pocos de esos altos referentes es Gregorio Funes. El deán de la catedral comulgaba con las ideas revolucionarias que en Buenos Aires impulsaron la destitución del virrey Cisneros y la instalación de la primera junta, y él adhirió públicamente en contra, digamos, de la opinión del resto de la alta élite cordobesa, que la pasó muy mal. Recordemos, Ruli, rápidamente, que desde Buenos Aires despacharon una expedición a cargo de Francisco Ortiz de Ocampo con instrucciones claras de sofocar y reprimir esta contrarrevolución de Córdoba, tal es así que toman prisioneros a todos los que dirigían en ese momento, incluso Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista que estaba en Córdoba. ¿Y qué pasó? Bueno, tenía orden de fusilarlos, Ortiz de Ocampo, y el deán Funes, pese a que no estaba en la misma posición política que el resto, intermedió, suplicó, operó para que no se cumpliera esa orden y logró que los despacharan a Buenos Aires. Sin embargo, a mitad de camino llega otra expedición que los fusila. Esta otra historia la hablaremos otro día. Lo que trato de decir, el compromiso de Funes con la Revolución de Mayo fue muy importante. Tal es así que cuando se eligen los diputados para enviar a Buenos Aires, ahí nomás, después de la Revolución, Funes es el diputado cordobés y llega a Buenos Aires y se mete en la grieta que ya había entre Moreno y Saavedra. Él va a ser muy cercano a Cornelio Saavedra, el presidente de la Junta, y muy opositor de Mariano Moreno, el fogoso secretario. Así que ahí se instaló una grieta, una interna dura, donde, Funes, jugando con Saavedra, logra el desplazamiento de Moreno y ocupa prácticamente después ese lugar. Vale, así que es el redactor de la Gaceta de Buenos Aires, una función muy importante, porque era la voz de la revolución, la toma a su cargo Funes. Ruli,
no te quiero gastar más tiempo, lo que trato de decir que tuvo una destacada actuación en esa primera hora patria, corriendo la misma suerte de Saavedra, políticamente hablando. Cuando Saavedra cae en desgracia ahí nomás, en junio de 1811, Funes también queda fuera digamos, sometido a los rigores de ese momento, de esas internas bravas que había. Claro. Tal es así que en diciembre de 1811, cuando se produce un motín ahí en los patricios, lo apuntan a Funes, a Gregorio Funes como responsable, va a parar a la cárcel. O sea, la pasa muy mal en ese momento político, porque esa política de esa primera hora patria era muy complicada, al calor de la guerra, una guerra que iba y venía con victorias y fracasos y derrotas. Bueno, él va a tener una larga actuación política, una larga hasta el final de sus días en 1829. Él había nacido el 25 de mayo de 1879, o sea que el 25 de mayo festejó la revolución y su cumpleaños. El cumpleaños le recordaba esa fecha patria. Bien. Bueno, fue diputado, y cumplió un montón de funciones. Listo, lo que te quiero decir que tuvo un alto protagonismo y ustedes tienen que estar orgullosos, Adrián Funes, de llevar el nombre de alguien que contribuyó positiva y activamente a la causa de la independencia y la libertad nacional. La última, estimado profesor, antes de darle el agradecimiento correspondiente, ¿hay bibliotecas encontradas en torno al deán Gregorio Funes? Hablando con términos muy propios, mediáticos, ¿no tuvo buena prensa o tuvo mala prensa, si es que hubo esas bibliotecas encontradas en cuanto a el historial y su servicio cívico y clerical, profe? Claro, él al quedar pegado, entre comillas, a Saavedra, en la grieta de ese momento que era dura, bueno, tuvo muchos enemigos y por lo tanto no le fue nada fácil, pero su prestigio, su condición intelectual, era un tipo de alto vuelo intelectual, hizo que estuviera presente hasta sus últimos días. Fue diputado en la primera legislatura de 1819, que sanciona la primera Constitución, que es desechada. Vuelve a ser diputado cordobés en 1824, en tiempos de Rivadavia, cuando se sanciona la segunda Constitución, en ese año, 1826, que es descartada también. Tuvo relación con Simón Bolívar, era agente de Colombia en la Argentina. O sea, un alto protagonismo, pese a que sí, como bien dice mi amigo Rulli, uno de los tantos próceres que divide la biblioteca. Porque Rulli, en 2 segundos te recuerdo lo que muchas veces hablamos. Unanimidad alrededor de altos protagonistas hay muy poquita en la Argentina. Zafan San Martín, Belgrano y ya está. El resto divide la biblioteca y hay a favor y en contra, pero siempre la balanza, como en este caso, es a favor del protagonismo y de la presencia, en este caso, del querido deán Gregorio Funes, cuyos restos están en el atrio de la Catedral de Córdoba, cuando uno ingresa a la hermosa catedral que tenemos en la ciudad de Córdoba. Sí. En el atrio a la izquierda hay una urna que contiene los restos de Gregorio Funes. Bien, le agradecemos, estimado profe, gracias por esta amistad que nos dispensa, y créame que este es un material que nosotros vamos a retransmitir a los centros educativos de los niveles correspondientes de la ciudad, porque tiene un valor para nosotros, ¿no? Realmente muy importante. Cosa que le agradecemos públicamente, y que esa pluma tan estratégica para darnos a conocer un montón de cosas siga escribiendo, como la batalla de paz que ganó ahí cerquita de Laguna Larga, y tantos pasajes de esta historia, ¿no? Ayer fue el aniversario de esa batalla, claro. Efectivamente. Bueno, gracias, Rulli, querido. Siempre un gusto poder compartir unos minutos con tu vasta audiencia. Hasta luego, estimado profesor Esteban Dómine. Gracias, gracias, muy amable.